La muñeca y la mano están constituidas por una serie de articulaciones complejas, balanceadas y cuya función está integrada en casi todos los actos de la vida diaria. Inspección. La inspección de estas estructuras se inicia en conjunto con la exploración de todo el miembro superior, desde que el paciente se retira la ropa para explorar todo el miembro hasta que procedemos a continuar con la palpación de las superficies óseas. Tanto en el dorso como en la palma observaremos al principio las manos del enfermo cuando están funcionando, para saber si las usa con facilidad y de manera espontánea en vez de reservarlas o protegerlas. Continuando con esta, y aunque parezca muy lógico, verificaremos su estructura global, pues hay que corroborar que se cuente con los 5 dedos en cada mano. Otro factor que se debe considerar durante este proceso es la actitud de la mano. En reposo, tanto las articulaciones metacarpofalángicas como las interfalángicas tienen en condiciones normales una posición de flexión ligera con los dedos casi paralelos entre sí. Si bien sabemos, la mano tiene región palmar y dorsal. El término palmar debe utilizarse hasta el pliegue de la muñeca. Así también se utiliza el término radial y cubital para referirse lateral y medialmente respectivamente. La palma tiene dos eminencias, tenar e hipotenar. Contienen los músculos intrínsecos del pulgar y del dedo meñique. Se les denomina intrínsecos a los músculos que se originan y se insertan en la mano. El término extrínseco se utiliza para los músculos que se originan fuera de la mano, pero se insertan en ella, como los músculos flexores de los dedos. Una vez establecido lo anterior en su generalidad, evaluaremos la temperatura, coloración, hidratación de la piel y presencia de uñas. También buscaremos la presencia de eritema, aumento de volumen, atrofia muscular u otras deformidades evidentes. Inspección de la superficie palmar. La superficie palmar de la muñeca y la mano contienen muchos pliegues situados en el lugar en que la fascia se inserta en la piel. Para la localización de las lesiones tendinosas, la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano divide los dedos largos en 5 zonas y el pulgar en 3. Zona 1. Constituida entre la inserción distal del tendón flexor profundo en la base de la falange distal y la inserción distal del tendón flexor superficial en la mitad palmar de la falange medial. Zona 2. Llamada tierra de nadie o tierra quirúrgica de nadie, comprendida entre la inserción distal del tendón flexor superficial en la mitad palmar de la falange media o donde termina la zona 1 y el comienzo de la vaina flexora, a nivel del cuello de los metacarpianos en el pliegue palmar distal. En esta zona, el tendón del flexor profundo perfora el tendón del flexor superficial. Zona 3. Delimitada por el pliegue palmar distal hasta la parte inferior del ligamento anular del carpo. En esta zona se halla el origen de los lumbricales. Zona 4. Zona del túnel del carpo, por donde pasan los 9 tendones flexores y el nervio mediano. Y por último, la zona 5, desde la parte proximal del túnel del carpo hasta la articulación radiocubital inferior o distal. Ahora, las zonas del pulgar. Zona 1, comprendida desde la parte proximal de la polea 2 hasta la base de la falange distal, lugar de inserción del tendón del flexor largo del pulgar. Zona 2, desde el cuello del primer metacarpiano hasta la polea oblicua o falange proximal del pulgar. Por último, la zona 3, que corresponde a la eminencia tenar. Los surcos de mayor importancia en la superficie palmar son surco palmar distal, surco palmar proximal, surco interfalángico proximal y surco tenar. Ahora pasaremos con la inspección de la superficie dorsal. En la superficie dorsal, las articulaciones metacarpofalángicas y los valles de tejidos blandos que hay entre ellas deben ser simétricos de manera bilateral. Los nudillos deben ser inspeccionados cuando el paciente empuña y se comparan con los de la mano opuesta. El nudillo del dedo medio suele ser el más prominente. Las uñas normales tienen color sonrosado. En tanto, los lechos unguiales pálidos o blanquecinos pueden ser signo de anemia o de problema circulatorio. Las uñas deben estar en buen estado, ni hundidas ni partidas, y la lúnula debe de ser blanca. Palpación de la piel de la mano. En condiciones normales, la piel es palpada al mismo tiempo que las prominencias óseas que están por debajo. Sin embargo, en este video se señalará la palpación como entidad separada, puesto que a menudo es afectada por traumatismos. La piel de la palma y superficie palmar de los dedos es mucho más gruesa que la superficie dorsal.
La piel palmar está fijada por fascias que la sujetan a los elementos que están por debajo de los surcos palmares. La piel de los dedos está fija por tabiques y ligamentos pequeños que corren desde esta hacia el hueso por los lados lateral y medial de los dedos, correspondientes a los ligamentos de Cleveland y Grayson. Así, hay muy poco movimiento rotatorio en la piel alrededor de los dedos. El calor excesivo localizado en la piel puede ser signo de infección, en tanto que el estado no natural de sequedad, denominado anhidrosis, sugiere lesión nerviosa. Se pondrá atención especial en cualquier lesión, tumefacción o cicatriz que se lleguen a observar. Palpación de los huesos de la mano. Para iniciar la palpación de la muñeca y la mano, el examinador colocará su pulgar sobre la apófisis estiloides radial del enfermo y los dedos índice y medio sobre la apófisis estiloides cubital. Estas dos prominencias óseas son los puntos básicos de referencia de la región del carpo. A partir de estos puntos, la palpación proseguirá de manera lineal por todos los elementos óseos y tejidos blandos de la mano. Apófisis estiloides radial. Es verdaderamente lateral cuando la mano está en posición anatómica. Desde ahí, palpe la apófisis estiloide a toda su longitud y siga por la diáfisis del radio hasta que se pierda bajo los tejidos blandos a mitad del camino del antebrazo. Tabaquera anatómica. Es una depresión pequeña localizada inmediatamente distal y un poco dorsal en relación con la apófisis estiloides del radio. Se pone de manifiesto y es palpable cuando el enfermo extiende el pulgar en sentido lateral, alejándolo de los otros dedos. En el borde cubital o lateral tiene el tendón del extensor largo del pulgar. En el borde radial tiene los tendones del extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Colocaremos el dedo pulgar en la depresión formada entre el tendón largo y corto del pulgar para poder palpar el hueso trapecio del carpo. Nuevamente colocando el dedo en extensión, pero ahora colocaremos nuestro dedo pulgar en la depresión entre el tendón del extensor corto y el abductor largo para localizar el tubérculo del escafoides. El escafoides está situado en el lado radial del carpo y representa el piso de la tabaquera anatómica. Es el hueso más grande de la fila proximal del carpo. La desviación cubital de la muñeca hace que el escafoides se deslice desde su articulación por debajo de la apófisis estiloides radial. Trapecio. Está localizado en el lado radial del carpo, sitio en el que se articula con el primer metacarpiano. Para palparlo, desplazaremos nuestros dedos en sentido distal a la tabaquera anatómica y así palpar la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Tubérculo de Lister o tubérculo del radio. Se encuentra aproximadamente a la tercera parte del camino a través del dorso de la muñeca. Desde la apófisis estiloides radial se siente como prominencia o nódulo óseo longitudinal pequeño. Hueso grande. Para su palpación movemos los dedos en sentido distal desde el tubérculo de Lister y encontraremos la base del tercer metacarpiano. Se palpa inmediatamente proximal en relación con la base del antes mencionado. Cuando la muñeca se encuentra en posición neutra, observaremos una depresión en la región del hueso grande. Semilunar. Es el hueso de la muñeca que se fractura con más frecuencia en segundo lugar. Es palpable en posición justamente distal al tubérculo radial. Conforme se efectúa la palpación, se pide al enfermo que haga flexión y extensión de la muñeca de modo que sea perceptible. Apófisis estiloides cubital. Vuelva a la posición básica con los dedos en ambas apófisis estiloides y debemos notar que la apófisis estiloides cubital no se extiende tanto en sentido proximal como la radial. El cúbito y su apófisis estiloides no participan en la articulación de la muñeca. Piramidal. Se encuentra justamente distal a la apófisis estiloides cubital en la fila proximal del carpo. Para facilitar su palpación, la mano debe ser desviada en sentido radial de modo que el piramidal salga desde la apófisis estiloide cubital. Gancho del hueso ganchoso. Para encontrarlo posicionamos nuestro dedo índice entre las eminencias tenar y hipotenar del paciente. Después rotamos nuestra mano hacia lateral y deslizamos el índice hacia medial de la mano que estamos explorando. El primer borde que sintamos coincidirá con el gancho del hueso ganchoso. Tiene importancia porque forma el borde radial del túnel de Guyon que contiene el nervio y la arteria cubital en su camino hacia la mano. Palpación de los metacarpianos. Pueden ser palpados en orden desde el índice hacia el meñique. Conservaremos nuestro pulgar sobre la palma del paciente localizando la base del segundo metacarpiano con los dedos índice y medio y lo palparemos a toda su longitud. Se repetirá con los otros 4 metacarpianos. Después de ellos, seguiremos con la palpación de las articulaciones metacarpofalángicas.
Para esto desplazaremos nuestros dedos en sentido distal desde los metacarpianos y palparemos las articulaciones fusiformes denominadas nudillos, en tanto se colocan en flexión de modo que se expongan estas. Por último, palpación de las falanges. En cada mano existen 14 falanges. Las articulaciones interfalángicas deben ser palpadas en busca de tumefacción, dolor y asimetría y se compararán con las de la mano opuesta.